amigos. Ahí mejor. Buenas noches. Hola amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Noche de Enigmas. Vamos a esperar que haya alguien por ahí para empezar. Ya comienzan a... ¡Wow! Madre mía. Madre mía, cuánta gente se conecta de golpe. Hola Loreto, buenas noches. Hola amigos. Hola Pamela. Rocío Andrea, Toro, Romy Gallardo, Patti Lacos, Sí, bueno. Valesca Pérez, Beatriz Castro, Sara Muñoz, la Wichruna, Hola Witch. la Paulina, la ¿Quién de La mi Mariela, Marlene? la Mariela es de Argentina. Besito a la almita. Eso. Muchos Ya besitos. son 9 meses, ¿no? Sí, más o menos en noviembre. En noviembre se cumplirá un año tu bendición de Dios, así que muchas felicidades. Hola Janet Cleaner. La Geraldine Pérez, Luz Exacto. Aceituno, Hola, saludos a Carlos todos. Enrique. Madre mía, madre mía. Bueno, Hoy día nos convoca un tema bastante delicado. vamos a ver. Esta semana han sucedido cosas y además hemos visto, nos hemos llevado a alguna decepción, pero también sirven de experiencias para seguir aprendiendo. Y luego explicaremos lo del blanco y el negro. Pero aquí lo importante es que el tema que vamos a tratar hoy, que es serio, Muy delicado. serio y delicado, que es, ya hace tiempo que queríamos comentarlo, habíamos dado alguna pinceladita de vez en cuando, pero queríamos tocar un poco más a fondo el tema de las sectas. No solamente las denominadas satánicas, sino también estas sectas destructivas de las que todos ustedes han tenido algún tipo de noticia. Desde el último caso, ese peruano que atrapó a una chica española durante un año en la selva amazónica y que la tenía engrupida haciéndose pasar por no sé quién, un príncipe Gurdjieff y cosas raras. Y menos mal que la han conseguido rescatar, ya está con sus padres otra vez. Pero sigue habiendo mucha gente como ese personaje pululando por la red y haciéndose muchos perfiles falsos y contactando a muchísima gente. Y el pobre o la pobre que cae... Mira, Aguamarín está viendo. Ahí estamos mal. Bueno, Aguamarín vio también una noticia que le preocupó mucho de unos animalitos muertos. La foto que yo puse en uno de los temas que subí sobre el satanismo es una foto ya vieja, una foto de un ritual que descubrieron que habían matado una serie de gatos y que estaban... fue? En Villa Alemana, creo. Sí, creo que por ahí. Y que estaban ahí sobre un pentagrama, unos gatos muertos. Pero Aguamarín vio otra foto, otra noticia que le preocupó también un poco. Fueron muchos animales que los mataron y su sangre fue guardada en diferentes baldes, tarros. Entonces se veía que ya habían sido ocupadas esa sangre. ¿En qué? ¿Para qué? Ahí la duda. Y por eso también yo le dije, mira, yo sé qué terrible. A ver, yo les puedo hablar desde el ritual, de los rituales mágicos. La alta magia habla en una parte para la consagración de ciertos elementos utilizar sangre. Y va a depender del elemento que se utilice, va a ser la sangre del animal que se utilice. Eso está estipulado. Eliphas Levi en el libro El Dogma y Ritual lo hace la referencia. Por lo mismo hay que tener cuidado al respecto. Porque si la persona no hace bien el ritual, está haciendo una invocación demoníaca. Debido a que es sangre. Tenemos que hablar bajo. Un poco más alto. El volumen está a tope, pero quizás la música de fondo. Hoy hemos puesto canto gregoriano para animar un poquito el tema y también para protegernos. Esperamos que se nos oiga mejor, si no hablaremos más alto. Vamos a tener que gritar entonces. Si es que yo... Ahí sí,
Ahora sí, Sí. se escucha mejor. ¿Se nos escucha Oh, mejor se escucha ahora? muy bajo, maestro. A ver, veamos, Espérate, veamos el vamos a volumen subir acá. arriba. Ya. Está a tope el volumen. Ahí sí, está a tope. ¿Se escucha mejor? Díganos si se nos escucha mejor, Se por oye favor. muy bien, dice la gata fuego. Ya. Suban el volumen ustedes también. Suban su volumen, claro. Aparte, bueno, claro, no digo nada de claro. La Loretti se oye bien. Bien, perfecto. Gracias, Loretín. Tan linda la Loretti. Lo que estabas diciendo de los... No, que se encontraron un montón de animalitos. La Pitu está afuera. Muertos, degollados y desangrados. Y no eran pocos, eran sobre 10 animales. Para hacer sobre 10 animales, eso ya es un pacto satánico, un ritual de tipo satánico, porque por el volumen de sangre que debieron haber extraído, no es solamente para una persona, es para varias personas más. Es un ritual satánico bastante... El problema es que con este tipo de rituales lo único que hacen, porque no saben hacerlo bien, es abrir umbrales. Y el problema es que las personas que desconocen este tipo de ritos crean expectativas en personas ignorantes que se piensan que son bacanes porque van a hacer cosas bastante poderosas en sí, porque son poderosas, la sangre es sumamente poderosa. Recordemos que cuando uno está con una anemia te ponen sangre y comienzas a vivir, y una persona puede morir por un desangramiento. Entonces la vida en sí la sangre es vida, perdón. Y cuando se hacen este tipo de rituales, lo hicieron en base a perros negros, a gatos negros y a gatitos de otros colores, pero básicamente un porcentaje más o menos considerado eran animalitos de color negro, pelaje negro. Esto se suele utilizar, pero el perro negro es más como que hubieran consagrado algo, pero es demasiado, o sea, no puede ser el volumen de eso, o sea, de hecho no debiera hacerse. Hay otras formas de consagración en la alta magia que no permites, no es necesario hacer un ritual de ese tipo con sangre, no es necesario. Pero cuando se quiere ritualizar para el demonio, esas son, digamos, las cosas. Ahora, una cosa que les quede muy claro, amigos, que una cosa es el ritual y otra cosa muy distinta es el conocimiento. Hay personas que hacen invocaciones en lugares que no se deben hacer invocaciones y llaman espíritus y mezclan el va de retro satana con otras cosas y después dicen, no, es que estamos llamando al espíritu de un tótem. Cuando uno se conecta con los tótem, Christy Riven, no sé qué te produce tanta gracia, no lo encuentro chistoso yo por lo menos. Cuando estamos hablando de espíritus totémicos, se deben hacer en lugares especializados, tan sencillo que tengan un río para que abra umbrales, la montaña para hablar con el espíritu, el gran espíritu, estar cerca de la naturaleza y en presencia de los 4 elementos: aire, viento, fuego y tierra. Cuando se hacen estos elementos, suele haber una persona que es el líder del grupo y como líder debe la persona estar en ese lugar, ojalá viviendo, ¿ya? Cuando se hacen los llamamientos totémicos, suelen ser animales que son tótem dentro del lugar geográfico. No son tótem, yo no voy a invocar el dragón, porque el dragón no existe actualmente. Tal vez existieron, se especula que pueden haber existido, pero no hay nada que pruebe hasta ahora que existieron. Pero de todas maneras, en estos momentos no existe, salvo el dragón de Komodo, que no es un tótem. Pero sí puedo invocar, por ejemplo, en Chile, el puma. Puedo invocar el espíritu del cóndor, el espíritu del águila, el espíritu del salmón, porque el salmón también es un espíritu totémico. ¿Por qué se invocan? Es más que nada para pedir ayuda, y es un ritual de tipo chamánico. Acá no se desconoce mucho esos tipos de rituales,
Se suelen mezclar mucho con la toma de ayahuasca, con el sapo camboriú, pero no tienen la misma intencionalidad. Hay que tener harta claridad cuando se hacen eso. Eso lo suelen saber mucho estas personas que tienen que ver con arqueología, con civilizaciones, sociología y todo eso, porque eso se lo enseñan a ellos. Ya. Pero vamos a lo que nos convoca. Demonología, satanismo, Lucifer y cuantas otras hierbas. Sí. Bien, primero me gustaría que les quedara muy claro y que tengan la información correcta. Una cosa son los satanistas y otra cosa son los que practican rituales satánicos. Y una cosa son los luciferinos y otra cosa son lo que llaman luciferianos. Comencemos por los luciferinos. Los luciferinos es un sustantivo que se refiere a personas de una determinada creencia. Lo tengo aquí anotado para no olvidarme. Creen que Lucifer es el auténtico Dios, que es luz. Es una doctrina esotérica y gnóstica, filosófica en el caso de las órdenes secretas, como por ejemplo ciertos grados de la masonería, y en algunos casos religiosa. Giran en torno a Lucifer, considerado como ser portador de la luz. Hay muchos grupos luciferinos y todos, absolutamente todos, reniegan del satanismo y consideran que Lucifer y Satanás son dos personajes totalmente distintos. Los luciferinos basan su filosofía, sus creencias esotéricas, en estudios, en profundización de sus conocimientos, en investigaciones, pero jamás, de los jamases, harán un sacrificio, jamás harán rituales, salvo los propios y los correspondientes a su culto. No harán nunca rituales satánicos, ni misas negras, ni cosas por el estilo. Eso ténganlo muy presente. Y además sepan, luciferino es un sustantivo y luciferiano es un adjetivo. Hay veces que se confunden, por ejemplo, la luz que emiten las luciérnagas es una luz luciferiana. Entonces, no sé, a pesar de que ellos mismos en sus diferentes grupos, sectas, círculos, diferentes estilos de clanes, ellos mismos se confunden y se llaman indistintamente luciferinos o luciferianos, pero en todo momento adoran a Lucifer. Creen en Lucifer como portador de la luz y como auténtico Dios. No aceptan al Dios cristiano. Bien, luego están los satanistas. Los satanistas adoran a Satán y consideran que es opuesto a Dios. Dios es la luz, Satán es la oscuridad. Entonces, los satanistas tienen mala reputación porque se considera que adoran muchos, hasta hace poco, incluso ahora mismo hay gente que piensa que adoran al ángel de la maldad, que adoran a Satanás y que hacen ciertos rituales, etcétera, etcétera. No es verdad, no se confundan, por favor. Yo no los voy a defender, no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero el satanismo nació de Anton LaVey, llamado la Bestia 666, que en 1966 un alto mago, creó la Iglesia de Satán. De ahí, y escribió la Biblia satánica y un par de obras más. A partir de ahí han surgido como setas muchos grupos, clanes, círculos, siguiendo esta filosofía del satanismo, que es la siguiente. Estoy viendo todas las preguntas, amigos, para que una vez que termine la exposición de Joseph, responda a todas esas preguntas, ¿vale? A ver, ¿dónde lo tengo?
ya lo perdí. Ya lo perdí. No, es que es muy importante. Es muy importante. Vamos a ver. La Iglesia de Satán es una organización religiosa oficial. Incluso aquí en Chile hay una iglesia satanista. En cualquier ciudad, en cualquier país hay iglesias satanistas. Y aquí hay libertad de culto. Los fieles son seguidores del satanismo. Es una filosofía que dice que el cristianismo es una plaga, que los seres humanos necesitan tener libertad por sí mismos sin ninguna imposición, sin ninguna creencia. Y por lo tanto, reniegan del cristianismo, pero también reniegan de los sacrificios, las profanaciones y todo lo que se cree que hace un satanista. Y tampoco son adoradores del diablo. Así que por favor, no confundan y ténganlo muy presente. Ténganlo muy presente porque hasta el día de hoy sigue habiendo confusión. Usted puede ser satanista y no por ello ser considerado satánico. Satánico es un adjetivo mal calificativo que describe o designa una persona cruel, malvada, implacable y que comete todo tipo de actos aberrantes y que van contra las normas y las buenas costumbres de la sociedad. Ahora, en los últimos 40, 50 años han surgido, o bien a través o influenciados por la música, determinado tipo de música, rock, o quizás en su vertiente más dura como el dark metal, etcétera, etcétera, han surgido muchos artistas, cantantes que tienen unas letras y unos temas en los cuales hacen invocaciones a Satán. Y de ahí también han surgido multitud de seguidores, de fanáticos, la cultura gótica, la cultura dark, son subculturas, que se basan en el pero ello no tiene que ver con los satanistas y sí tiene mucho que ver con la búsqueda de una identidad personal y de un grupo que les acoja para sentirse con una seguridad que en sus vidas personales no tienen. Entonces ahí está en parte el peligro, que estas personas, adolescentes, jóvenes, sean captados por sectas, por grupos, por círculos, por clanes, que a base de hacer determinados rituales, entre comillas, pactos de sangre también, entre comillas, visitas al cementerio, invocaciones a la serpiente, a quien sea, ahí corren el peligro de ser poseídos, como decía en el artículo más reciente, de ser contagiados por un demonio o por un mal espíritu. Aquí está el peligro, aquí está el riesgo. Entonces, luego hablaré, un poquito más adelante, hablaré de las sectas destructivas. Ya imaginarán a quién me refiero, al Antares de la Luz, la secta de Colihuay, que sacrificaron un bebé. Se les llama también apocalípticas. La secta de Paola Ocesen, que estuvieron en Pirque y ahora están por Vicuña, ya por la quinta región. Y de alguna más, sí, hablaré de alguna más también. También... Ahí vamos a hablar de los grupos que algunos querían saber sobre el grupo Gnosis. También sus líderes tienen cierta influencia sobre la mente de otras personas. Y luego tenemos a las sectas que en algunos países no son consideradas como tal, como aquí, y que en otros países están muy prohibidas, como la Iglesia Universal, que son una secta lavado de cerebro, otros tipos de cultos y... ¿En Europa están prohibidos los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová, la cienciología, que hacen lavados de cerebro, cada una a su manera y en su estilo, pero que engrupen a muchísima gente y que de alguna manera también enganchan a gente que está débil de mente o con poco conocimiento. Es que más que débil de mente también es debilidad
espíritu, están viviendo situaciones tal vez bastante críticas, difíciles en sus vidas, separaciones, duelos, situaciones que tal vez han tenido que llevar mucho tiempo lidiando y captan a estas personas con una debilidad. No me refiero a que sean tontos, una debilidad mental, no, es una debilidad espiritual, debido a que han sufrido tal vez maltrato, abandono, indiferencia por parte de familias, tal vez violencia doméstica y terminan realmente colapsando porque les han quebrado su espíritu. Entonces, una vez que los captan este tipo de pseudo iglesias, que increíblemente las destructivas obedecen más hacia el área cristiana, más que satanistas. Hay por ahí una pregunta que decía, ¿es peligrosa la ayahuasca? Es peligrosa dependiendo del líder que la dé. Porque el ayahuasca te quita la voluntad. Te quita la voluntad. El ayahuasca, cuando se consume en viajes chamánicos, se tiene que hacer con una persona experta y no estar solamente un día o un fin de semana. Lo ideal es hacerlo unos 20 días mínimo, como para desconectarse de lo que es la sociedad, el cemento, la urbe, los problemas, las preocupaciones, y ahí tomarse un viaje chamánico. Porque en sí el viaje chamánico no es para solucionar problemas, sacarse espíritus, limpiarse de magia negra. No, el viaje chamánico es para encontrar la conexión con nuestros guías espirituales. Ahora, si los guías espirituales, como a mí me ha pasado, que me hablan en sueños y a veces me han hablado en vigilia, no encuentro necesidad de hacer un viaje chamánico, por eso nunca lo he hecho. No me llama la atención tampoco, porque bajo hipnosis también se puede lograr. Pero hay personas que necesitan hacerlo, pero no lo hagan por ego, háganlo por una necesidad real. Así como los temazcales eran baños especiales para los guerreros, y una vez que volvían de la guerra, le volvían a hacer los temazcales para que volvieran al útero de la madre y poder recuperar la fuerza y poder salir mejor parado de una guerra, qué sé yo, con heridas. Para eso eran los grandes baños de vapor, para volver al útero. Básicamente para eso se utilizaban los temazcales en las diversas culturas de prehispánica, precolombina, y también en muchas tribus del norte de América y de Europa. Así que yo les voy a pedir, amigos, que no confundamos términos. Hay veces que las personas dicen, ay, que yo hice esto para sacarme una magia negra. No. Cada cosa tiene un porqué. Si a usted le están diciendo otra cosa, es que la persona que está guiando esa situación no es precisamente muy estudioso del tema, y en el fondo tiene la posibilidad de un elemento bastante delicado, y a usted le está haciendo creer algo que no puede hacerse, que no debiera hacerse, o que usted no necesita hacerse, así de simple. Es como que yo tengo una rotura de un hueso y el doctor me dijera, hay que hacerte quimio. Y yo, ¿hay que hacerme quimio? Sí, porque la quimio, y me mete el cuento de que se regenera el hueso y qué sé yo. Y yo me voy a someter porque se supone que el doctor sabe, ¿verdad? Por eso, el problema que aquí vemos es que no podemos regular esta situación de personas que salen como setas en un día después de la lluvia. Salen, florecen mucha gente que saben hacer esto, saben hacer este otro, terapias de esto, ordenamiento del ADN, y la gente jura y perjura que ya se liberó de todo, y después nosotros somos siempre el último recurso, la mayoría de las veces, porque la gente dice, ya he visitado a Pedro, Juan y Diego, he estado como en 10 centros distintos, he estado aquí, he estado allá, y no me ha funcionado nada. ¿Por qué? Porque utilizan terapias que no corresponden para algo. Muchas personas creen que el Reiki limpia magia. El Reiki no limpia magia. La maestra que nos inició en Reiki, ella nos traía trabajos de magia negra para resolver. Me decía, yo te voy a decir algo, porque ella era argentina, es muy linda ella. Me decía, yo te voy a decir algo. Yo hago Reiki. Ella tenía un máster en Reiki, no era cualquier personaje. Y ella me decía, yo estoy para canalizar la energía, pero no estoy para sacar magias. Eso no me corresponde a mí, yo no sé de magia. Y ella también nos trajo los casos más difíciles de lo que se refiere. Aprendimos mucho. Ella, yo creo que nos preparó, fue una maestra realmente, porque nos preparó mucho para cosas que realmente nosotros tuvimos que reforzarnos espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Era un mes que estábamos
todo el día, a veces hasta 7 o 8 casos en una semana, y uno tras otro. Entonces, por eso les digo, amigos, que a veces las personas engañan. Hay veces que yo les digo a las personas, sabes que esto no es mi área, yo te recomiendo que lo veas con un especialista en esto y este otro. Por eso obligatoriamente las posesiones, toda persona que piensa que tiene una posesión y se quiere acercar a nosotros para que se le haga una liberación espiritual o exorcismo, pero como hay personas que son tan ignorantes y piensan solamente la Iglesia Católica hace los exorcismos, no. Se hacen también en el Islam, en la religión judía, se hacen en la santería, se hacen en las religiones hindúes, todas ellas hacen exorcismo. Los chamanes en África cuando tienen que sacar un mal espíritu de una persona enferma. Los santeros, todos hacen exorcismos basados en su propia fe. Y ahora que has mencionado la santería, hay que recalcar algo muy importante. Y les pido a ustedes que tampoco lo confundan. Aquí, en Chile, hay mucha gente que es seguidora de religiones animistas. La umbanda, la quimbanda, la santería, el vudú incluso. El palo y que mayombe, ellos en sus círculos privados o quizás a veces en público, pero con acceso muy restringidos, ellos sacrifican también animales. De hecho, en no sé qué playa que tú fuiste a investigar ese ritual, se encontraron unas ofrendas, una gallina, unas ofrendas. Entonces, no confundan esto con rituales satánicos. No lo confundan porque no es lo mismo. Cuando los santeros, los budistas hacen un ritual, lo hacen a Yemanjá, sacrificando un animal, es con una intención concreta, como una ofrenda y como un trabajo de magia muchas veces. Los satánicos, en cambio, sacrifican animales para otros fines. ¿Como ofrenda también al demonio? Sí, pero tampoco, no confundan porque son términos distintos. Y a propósito, nos preguntan por los testigos de Jehová, los mormones. No vamos a hablar hoy de sectas religiosas, pero sí sepan que algunas de las iglesias que aquí están reconocidas como tales en otros países son sectas y son peligrosas. Los testigos, sin ir más lejos, ellos adaptan su propia Biblia, prohíben transfusiones de sangre. Han quitado libros de la Biblia oficial. Y entiendan una cosa, toda secta, grupo, religión que coarte la libertad individual de la persona, que le diga, tú te vienes con nosotros porque somos los únicos que te podemos salvar. Si tu familia no sigue con nosotros, deja tu familia, déjalo todo, vete con nosotros. Esos son sectas y peligrosas. Deja a tus hijos, si ellos no siguen contigo. Yo lo viví porque estuve 8 años. Así que a mí nadie me puede decir que eso es mentira, porque yo lo viví. En otro momento hablaremos de sectas religiosas. Ahora bien, el que quiera acercarse, no lo aconsejamos, no sé, que conste, que quede muy en voz alta y por escrito, no aconsejamos a nadie cristiano que se acerque a una iglesia satanista. Pero si quiere hacerlo y quiere informarse bien de quiénes son, hay páginas muy serias, como la Iglesia de Satán, sin ir más lejos. Hay páginas muy serias que informan de cuáles son sus intenciones, de cuál es su filosofía, sus creencias, e incluso en algunos lugares recolectan fondos para niños pobres, hacen campañas de ayuda a necesitados, etcétera, etcétera. Repito, es muy importante esta distinción. Una cosa son la religión satanista, que es contrapuesta, totalmente opuesta a la religión cristiana, y otra cosa son la gente que practica rituales satánicos, perversos, malvados, sacrificios de animales y otro tipo de cosas que supongo que en algún momento saldrán. Y lo que me preocupaba, ya lo conté, lo hablamos en otra ocasión cuando hablé de rituales en el cementerio, de invocaciones a espíritus en el cementerio y otras barbaridades. Lo que nos preocupa es el riesgo que corren nuestros hijos e hijas adolescentes, que en busca de una identidad, en una rebelión
contra lo que les rodea porque se buscan a sí mismos y porque son adolescentes, todavía no tienen sus conocimientos, su mente, no están todavía preparados para entender algunas cosas, caen con facilidad en la atracción de lo oscuro. Ya no por vestirse de negro, por ir de dark, por ir de gótico, sino por la música que les gusta, etc. Hay grupos feministas, por ejemplo, seguidores de Hécate, la diosa de la oscuridad, grupos seguidores de Lilith, muy relacionados con el vampirismo, mucha gente que siguen el libro de las sombras o que se hacen su propio libro de las sombras en una mala y errónea interpretación de lo que es la verdadera magia. Y todas estas personas se dejan muchas veces sugestionar y engañar por adultos aprovechadores, irresponsables e inescrupulosos que los llevan a determinados lugares para hacer, entre comillas, rituales, pactos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el peligro y aquí está la atención que tenemos que poner en nuestros hijos. Ojo, una cosa que quisiera un aporte. Amigos, amigas, amigues. No, broma. No, me enfado con el lenguaje inclusivo, me enfado. Encanta molestarlo. A propósito, comentario, nota. A nuestro hijo en el Penta, un profesor le dijo algo muy que me quedé pensando. Le dijo, si quieren utilizar el lenguaje inclusivo, que lo utilicen entre ellos como argot. Los transexuales, los homosexuales, con todo mi respeto para todos ellos, pero que entre ellos se hablen y se identifiquen así, pero no con el resto de la sociedad. Me quedé pensando y diciendo, bueno, en parte puede tener razón que lo utilicen como argot, como lenguaje propio entre ellos, pero que no quieran imponerlo me parece a los demás, a los que correcto, porque veo que el lenguaje se va haciendo a medida que se va utilizando y no se tiene por qué obligar a nadie. Exacto. Ahora, lo que iba a decir yo, amigos, amigas, yo lo que les quiero decir que tengan cuidado con los jóvenes adolescentes. Los espíritus son muy oportunistas y son muy inteligentes. Jamás vamos a ver a una persona adulta sobre los 70 años poseída. Porque ya no tiene fuerzas, porque su cuerpo no lo... Vamos, que con suerte podrá mover tal vez sus brazos, no tiene agilidad, ¿me entienden? Y además que muchos de ellos pueden tener inclusive problemas de Alzheimer, tienen problemas de demencia senil, colesterol alto, Parkinson, un sinnúmero de enfermedades que el mismo deterioro senil va trayendo en nuestro cuerpo físico. Todos los espíritus no son imbéciles, no son tontos, no tienen un pelo de tonto, no tienen un humo de tonto, si lo miramos como un humo, ¿verdad? Ellos van a poseer, y el mejor caldo de cultivo son los adolescentes. Primero, porque van a cuestionarlo todo. Van a cuestionar a Dios, la creación, Jesucristo, la Virgen, los ángeles, todo lo cuestionan. Porque no tienen nada claro. Exacto. Van a cuestionar al imán, en el islamismo, van a cuestionarlo todo. Porque están en un proceso normal de su biología a través de las hormonas en la cual se sienten súper, mega, hiperpoderosos y su cerebro aún no está maduro completamente. Entonces, por eso estos tipos de grupúsculos descubriendo tus 5 sentidos, abriendo el tercer ojo, caen redonditos los jóvenes. Hay diferentes grupos que practican rituales mágicos así, sin más ni más. Entre comillas. Y muy entre comillas. Y los cabros van y los hacen. Y resulta que después aquí tenemos un montón de personas que no se dan cuenta que el hacerlo de manera tan irresponsable, porque un rito mágico se hace rápido, es fácil de hacer. Ahora, hacer el rito mágico con una finalidad es lo difícil. Que cumplas ese objetivo sin ser dañado. Ahí está el meollo del asunto. Y hay restricciones y hay protocolos que se deben respetar, sobre todo en la magia antigua. Pero a lo que voy yo
es que sus hijos, no se trata de estarlos vigilando, se trata de hacerlos despertar, hacerlos agudizar su mirada, hacerlos agudizar su oído, hacerlos darse cuenta que están siendo llevados por personajes que son vendehumos, que son charlatanería porque no tienen real conocimiento y lo que ellos saben son 4 o 5 hechizos. Yo les podría poner acá una grabación que se hizo, una invocación al espíritu de la serpiente. ¿Qué es eso? Lo hicieron en un lugar cerrado. ¿Qué es eso? O sea, acá en Chile no hay serpientes. Lo único que hay es la culebra chilena y no es un tótem. Entonces es terrible porque los jóvenes a esa edad ya tienen los permisos para salir, porque obviamente salvo que los vayas a dejar y a buscar, pero le dicen, ya, ¿dónde vas a estar? No, voy a ir con mis amigos, vamos a ir a una fiesta a tal parte, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Y quién los va a llevar? No, el papá de fulanita. Perfecto. Ya maneja esa información y ellos se van solos. Ay, a ellos si te mienten. Eso lo manejas tú. Pero corren un riesgo inminente. No se trata de estarlos vigilando o de cortarles, sino de que confíen en ti y que tú le hagas ver, hey, espera un poco, para un poco. ¿Y saben por qué se los digo, amigos? Porque a nosotros nos llega, la mayoría son jovencitos, son chiquititos, son niñas jovencitas. Y créanme que no es agradable. Es muy triste. Es triste porque vemos familias enteras fracturadas. Vemos niños en psiquiátricos, niñas que casi las han violado dentro del psiquiátrico porque ahí mezclan entre personas drogadictas, mezclan personas con esquizofrenia y andan dopados todo el día. Hemos visto abandono de hogar por parte de los maridos o por parte de la mujer que deja a los hijos ahí a la buena de Dios o lo deja con la abuela y dejan la familia a media ser. Entonces es lógico que estas personas buscan pertenecer a un clan, pertenecer a algo. Y dentro de esa búsqueda dan con esta gente perniciosa, con esta gente no malévola, sino ego, narcisista maligna. Sí, malévola en el sentido de que después los utilizan para... Pero son personas un poco psicópatas. Para cometer otro tipo de actos que ya entran claramente en el terreno delictivo, como son abusos y violaciones. Exacto. Entonces también hay que tener en cuenta este riesgo. Tú firmas un pacto de sangre, entonces yo paso a ser tu gurú controlador y por ello tienes que hacer lo que yo te diga. Siempre, amigos, que alguien les haga o los obligue a hacer ciertas cosas a cambio de favores, tengan mucho cuidado con sus hijos adolescentes. Ya estamos viendo muchos casos que se arrastran años, 10 años, 20 años. Entonces en ese sentido tengan mucho cuidado, ¿ok? Yo se los digo nosotros hablamos desde la experiencia. Claro. Porque yo creo que nos quedamos cortas con la literatura. Nos quedamos cortos con la literatura. Porque el padre Amor nunca te dijo eso. No, el padre Amor me dijo... Y aprovecho para comentarlo porque es un tema interesante. Ya que en algunos grupos cerrados se ha cuestionado si un laico podía hacer exorcismos, etcétera, etcétera. No, lo he dicho tantas veces ya que no lo voy a repetir otra vez aquí. Pero sí es cierto una cosa, que había una gran polémica entre los exorcistas en el sentido de discernir cuándo el posesor era un diablo y cuándo era un espíritu maligno. Y el padre Amorte en sus últimos años, una vez hablamos, y me dijo que la gran mayoría de los casos que estaba viendo en los últimos 15, 20 años, se habían duplicado. Porque al final, incluso hasta el último día, estuvo rezando y haciendo exorcismos, se habían multiplicado los casos de posesiones de espíritus malignos, pero espíritus al fin y al cabo que no eran demonios. Y hablaban entre los exorcistas, tanto religiosos como laicos, incluso con judíos y con musulmanes, y etcétera. Los griegos, los ortodoxos, son los que tienen los mejores rituales de exorcismo. Con lo islámico, yo me atrevería a decir con los islámicos, sí. Y los judíos también, para que no. Entonces, los católicos son como los más suavecitos. Dijeron que lo más recomendable era la experiencia personal de cada uno, porque
Cada caso era muy distinto y era muy difícil ponerse de acuerdo entre ellos mismos en sus distintas religiones qué posesión correspondía a un diablo y qué posesión correspondía a un mal espíritu. Entonces tenían que, cada caso, tratarlo de forma independiente. Si el espíritu no reaccionaba de diversa manera es porque era de una cosa, si con unas oraciones se iba era de otra. Es lo que hacemos aquí nosotros humildemente. Son protocolos. Cada vez que nos tenemos que enfrentar a uno de esos bichos. No es llegar y hacer exorcismo, no es una cuestión muy simple. Es compleja porque igual uno tiene que dejar la mente en un estado especial. Es complejo porque no es poner en cero el cerebro, o sea, es difícil poner en blanco la mente, pero uno tiene que estar, ¿cómo decirlo?, en un estado especial. Tienes que entrar en trance con oración, con ayuno, con meditación. Porque son súper inteligentes. Y pasa factura, son brillantes. No, a mi edad ya estoy un poco y después nos cansado, agotado, he perdido vista, he perdido facultades, entonces... dolor, enfermedades, sí. La salud merma mucho. Pero el jefe quiere que sigamos y mientras podamos seguiremos. Ahora es importante también, ya se me fue lo que quería decir. ¿Ven? Eso es otra sí. No, es que yo puse la secta de Antofagasta entre las sectas destructivas y realmente es muy destructiva. Pero ese hombre que apodaban Juan Limón, la secta del Ojo de Horus se llamó hace un par de años, ese era un auténtico satánico, porque inducía a jóvenes a suicidarse, y etcétera, etcétera, y a hacer pactos de sangre, a beber sangre de animales o beberse su propia sangre, ahí, así como vampiros. Ahí hablaré un poco después en la parte que corresponda. Ahora respondamos una rueda de preguntas. Sí, adelante. Están preguntando si es que el diablo es lo mismo que Baphomet. Están hablando todos sobre, en Arkansas develado una estatua de Baphomet. Baphomet, por favor explícanos. A ver, Baphomet se confunde muchísimo con el dios romano Juno de dos caras. Baphomet es una representación del diablo que es dual. Pero lo hizo eso Eliphas Levi, po. Sí, tiene pechos de mujer, tiene signos masculinos, signos femeninos, tiene patas de cabra, cuernos. Por cierto, la imagen católica que nosotros tenemos del diablo está copiada e inspirada en los dioses griegos, en los sátiros, en Pan, en Fauno, en estos semidioses salvajes de los bosques, en estas criaturas que perseguían a las ninfas, etcétera, etcétera, con las patas de cabra y los cuernecitos que andaban ahí tocando la flauta. Pero también acuérdate de que hay varias partes de la Biblia que hablamos de separar las ovejas de las cabras. Entonces también se afirmaron en lo que la Biblia también nos dice, que es mejor ser como oveja y seguir al pastor que ser como las cabras, que son porfiadas. Bueno, pero aquí hay una... Yo siempre he discutido eso hasta con los curas. Sí, desde siempre la cabra, el macho cabrío, el cabrón siempre han sido considerados oscuros, siempre han sido considerados negativos. Y en la misma Biblia hay la diferencia muy clara entre lo que es un animal negativo y lo que es un animal positivo. Piensen solamente en el relato del diluvio. La primera vez que soltaron un ave... ¿A quién soltaron? Soltaron a un cuervo negro. El cuervo regresó, nada, no encontró tierra. No, el cuervo no regresó. No regresó, entonces mejor todavía. La segunda vez que soltaron a un animal fue una palomita blanca y esa sí regresó con una ramita de olivo, muy simbólico también, con mucho significado oculto. Y ahí sí dijeron, sí, hay tierra, ya podemos salir del arca. Entonces, bueno, también, a ver, con el macho cabrío hay muchísimo que hablar desde tiempos de los judíos. Y el león no es un animal negativo dentro de lo que habla la Biblia. El león es un animal de fuerza, fiereza. De hecho, hace que uno de los, ¿cómo decir? Evangelistas, no, profetas, Daniel, logró hacer
Dios mandó un ángel para cerrar los hocicos de los leones hambrientos y los romanos quedaron con cuello ahí porque no lo mataron. También vemos el león presente en cuando... Con el carro de fuego de Elías, que tenía exacto, la una cabeza de león, león. una cabeza de toro, Exacto. ya no recuerdo. Vemos también el toro, también como elemento de fuerza, de trabajo. Vemos la quijada del burro. ¿En dónde? Cuando se habla de del pelo largo que tenía fuerza. Sansón. Gracias. Sansón, que le pegó a todos los filisteos, le sacó la ñoña con una quijada de burro. Hay personas que dicen que lo confunden con la muerte de Abel a manos de Caín, que lo hizo con la quija de burro. No lo hizo con la quija de burro, porque la Biblia no especifica cómo lo mató. En ningún sitio dice que... ¿Cómo lo mató? No lo dice. Lo primero que tenía a mano, supongo, uno era pastor y el otro ganadero. Increíblemente, Abel era el pastor y él hacía los holocaustos o sacrificios de animales a Dios. Mientras que Caín, que fue el rechazado, no hacía los sacrificios de animales, solamente colocaba las frutas y verduras. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que Caín, a diferencia de Abel, elegía lo que sobraba. Eso se lo daba a Dios. Él decía, si voy a quemar estas cosas, ¿cómo le voy a dar a Dios lo mejor si esto mejor lo dejo para mí? Y ahí viene el por qué prefirió la ofrenda de Abel, porque Abel elegía la mejor de sus ovejas para sacrificar. De ahí es que Dios bendice más a Abel que a Caín, y Caín por envidia lo mata. Ahora, ¿qué otro animal también está presente? Vemos la paloma, también la vemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Como símbolo del Espíritu Santo. Exacto. Vemos el becerro de oro en Moisés. Como símbolo de todas las iglesias pentecostales que han subido, que han surgido ahora también como setas en los últimos años. Entonces, a ver, nos perdimos. Nos perdimos. No, de repente nosotros hablábamos. De repente nos vamos en la bola. No, quería comentar que Caín, cuando fue expulsado, se supone, al país de Nos o de Nor, ahí se juntó con Lilith, que había sido expulsada del paraíso, que había sido la primera mujer de Adán, la primera que se rebeló. Ojo, que Lilith no está presente en la Biblia cristiana, pero sí está presente en el Talmud bíblico. En el Talmud de los judíos. Entonces ahí dieron origen a toda una secta toda una corte de criaturas nocturnas, de vampiros, lamias, etc. Es muy interesante porque de ahí surgió todo el vampirismo y todas las personas que siguen el culto vampírico. Drácula nació muchísimo después con Bram Stoker, que ese es postmoderno. Muy postmoderno. Y hay el vampiro cruel y el vampiro light, como en la serie esa de Crepúsculo. Entonces ahí mezclados con hombres... vampiro con stevia. Con hombres lobos y todo eso. Vampiro Zero. Ahí hay todo un desarrollo de toda una ficción, una trama tremenda. Y todo esto, parafernalia, películas, música, libros, novelas, atrae y gusta a mucha gente joven. Sí, la oscuridad atrae. Y mucha gente joven se siente atraído por la parte oscura. Y ese es el riesgo. Y no nos cansamos de decirlo, es el riesgo de que vuelvan o caigan en malas manos. Estábamos hablando de Baphomet y nos fuimos ahí por los cerros de Úbeda. Sí, de Úbeda, como se dice acá, nos fuimos a la quebrada de la Baphomet es un ídolo que se hizo famoso por los templarios, porque se supone, y nunca se ha demostrado fehacientemente, que los templarios lo adoraban como ídolo y que llegaban a besarle el trasero en señal de devoción. Pero eso también lo hacían. No la sabía. Eso también lo hacían las brujas en los aquelarres, en los sabbats, cuando invocaban al macho cabrío, otra vez el macho cabrío, símbolo del demonio, como gesto de adoración hacia él. Los cruzados vienen de los carolingios, los los templarios. Sí, vienen de una rama de los carolingios. Sí, bueno, hay mucha leyenda sobre ellos, mucha fantasía también. Lo que sí sé es que el jefe de los templarios
Eran una orden religiosa y guerrera. Algo sabrán ustedes porque hay mucha literatura al respecto. Eran los encargados de vigilar el acceso de los peregrinos a los santos lugares en Jerusalén, de protegerlos de ladrones y de bandidos, y al mismo tiempo eran los primeros fundadores de la banca, tal como hoy se conoce, prestamistas, y entonces eran muy inteligentes, eran religiosos, pero a la vez eran guerreros. Y su líder Jacques de Molay, no le hacía el gusto ni al rey de Francia ni al papa de ese tiempo, entonces decidieron ya vamos a quitarlos de en medio. Y lo ajusticiaron un 13 de octubre, de no recuerdo qué año. Yo también nací un 13 de octubre. Por eso lo recuerdo. No tengo nada que ver con Jacques de Molay, pero lo recuerdo como fecha importante. Baphomet es un ídolo que, según quién, le va a dar la connotación mística, secreta, religiosa. Otros le van a dar la connotación satánica. Como el dragón, sí, como toda esta gente. Como el dragón es un animal mítico que en el horóscopo chino lo vemos como un signo maravilloso, es uno de los mejores signos, yo encuentro el signo del dragón. Pero sin embargo, el dragón en el cristianismo es tomado de mala forma. Claro. El dragón se dice que es muy sabio. La bestia del Apocalipsis también, claro. Que es la simbología del dragón que pasó a ocupar el lugar de la serpiente. Exacto. Y además piensen una cosa, que podríamos estar hablando horas y horas y Loreto horas. Dice de 1314. Gracias Loreto. Muchas gracias. La serpiente es un animal tónico, C-T-O-N-I-C-O. Mira, la Janet está de cumpleaños el mismo día tuyo. Ah, qué bueno. Significa subterráneo, bajo tierra, porque se esconde vive bajo tierra, ¿dragón? Se esconde bajo tierra la serpiente para cambiar la piel, etcétera, etcétera. La serpiente es un símbolo de sabiduría y de medicina. Muy poderoso. Como las dos serpientes enlazadas que representan la medicina, representan la farmacéutica. ¿Y sabes dónde están? Representan el ADN. El genoma humano, cada gen tiene esta forma, la forma de las dos serpientes entrecruzadas. ¿Y quién lo tenía? El caduceo lo tenía Hermes, el mensajero. Y representa también el Kundalini, la serpiente que sube por la espalda, que nace del fuego sagrado del útero de la mujer y que da... Las dos serpientes encontradas. Increíblemente tiene que ver mucho también con los mapuches. Con la alquimia, con la magia. Y los mapuches. Con la alta magia. El Kai Kai Bilu, el Tren Tren Bilu, la creación de la tierra. Entonces, la connotación negativa que se le dio a la serpiente desde que supuestamente le ofreció la manzana a Adán. Porque era el conocimiento. A través de Eva, porque quizás ella sola no se habría atrevido. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, pone a un querubín y le dice, cerrad, para que ellos no alcancen el árbol de la vida eterna. Porque ellos habían alcanzado el árbol del bien y del mal o el árbol del conocimiento. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas les comenté algo muy importante? Les hablé de un pequeño libro que era la historia de Adán y Eva en el paraíso vista desde otros ojos y con otra simbología. ¿Al estilo primer plano? Sí, ¿no? Más o menos decía que Eva le comentaba a Adán, o Adán a Eva, da lo mismo. ¿Cuándo vaya a arreglar esa grieta, Adán? Le decía... En la cueva. Le decía, qué pena que ahora nosotros estamos ya aquí en la tierra sufriendo y trabajando, porque cuando estábamos en el paraíso teníamos otros ojos, teníamos otra mirada y veíamos a Dios. Estábamos como Él, éramos como Él y ahora no lo podemos ver. De hecho, dice la Biblia que Dios caminaba con Adán y hablaba con que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no lo olviden nunca. Imagen y semejanza quiere decir que nosotros podríamos haber sido iguales que Dios, como Dios, tener los ojos espirituales para ver a Dios, tener incluso el conocimiento del árbol de la vida eterna o del bien y del mal, y desgraciadamente pues lo prohibieron. No pudo ser, nos fue prohibido.
ahí también hay muchos gnósticos, los verdaderos gnósticos, los No primeros esa cristianos, no no esa estos secta del- sectarios de seguidores la del... necrópolis, la tontera del... No, la nueva Acrópolis es distinta. Pero los gnósticos Pero igual de son- Samuel Aún Weor, que fue un venezolano que se inventó todo un conglomerado, un Y de pupurri hecho tremendo. repudiado por los masones. Entonces Así los que- auténticos gnósticos se ponen la mano en la cabeza cada vez que oyen hablar de... Y tiene muchísimos seguidores, tiene iglesias gnósticas y tiene seguidores, grupos gnósticos por todo, por doquier, pero es un cúmulo de falsedades. Igual que la nueva Acrópolis, igual que la secta Edelweiss, que tenía un régimen militar casi de estilo hitleriano, estilo nazi. Entonces tienen que... Como Colonia Dignidad. Sí, exacto. Entonces... Como el de siempre... la matanza de Guyana. Sí, exacto, ese era Jim Jones. Tenía sometido, se cargó a 800 personas, no es broma. 800 Imagínense personas tener ahí están- 800.000 personas delante y decirles ya. Y comerle a tal nivel Y con la gente, cabeza. con servidores pasando entre Imagínense. ellos, dándoles el Veneno. frasquito de veneno, ya vayan tomando, pum, 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 pum. No hubo nadie que se salvara. Nadie. Niños Todos- muertos. Todos los padres obligando a los niños a, tomarse el a veneno. bebés. Absolutamente todo fue Por una eso- masacre Horrible. increíble, pero nadie fue capaz de decirle que no. Y si había algo, no se sabe, por supuesto, porque nadie ha escrito sobre eso, pero si hubo alguien en algún momento que dijo, Porque nadie quedó no vivo quiero, para yo me contar. rebelo, no acepto. Nadie salió tampoco. Los otros le forzaron, los que tenía al lado le forzaron a seguir tomando veneno. Por eso, amigos, es muy peligroso estar metido en una secta. Una secta siempre va a hacer la diferencia que tú, fuera de acá, no vales nada. Tú, fuera de acá, no sirves para nada. Tú, sin nosotros, no eres nadie. Cuando ustedes vean esa acción en los círculos que ustedes fomentan, ya sea a nivel religioso, a nivel filosófico, a niveles de A nivel grupo, social, a nivel aléjense. de grupo musical, todo. de lo que sea, la filosofía que sea. Porque ustedes pueden encontrar más verdad que ellos. Porque nunca olviden que la conexión con el Creador, con la Madre Tierra, con lo que estimen conveniente, como lo quieran llamar, es propia, es íntima, es privada y es única. Cada uno se comunica con el Padre, la Madre, como siente en su corazón, en su alma. Y de ahí viene realmente la fe, de ahí viene la espiritualidad real, no de la religiosidad. Exacto. A la Wisruna me decía algo de los dragones. Sí, los dragones orientales con los dragones occidentales. Los orientales suelen ser más benignos en el sentido que son amigables, pero protegen joyas, casi siempre el jade, cosas como ese, y tienen una simbología distinta, pero son bacanes los dragones orientales. Mientras que los dragones orientales son más como serpientes. Los dragones occidentales, digamos más nórdicos, por decirlo de alguna forma, más europeos, de hecho se habla de un dragón que se enamoró de una mujer, porque ellos tenían una capacidad distinta, y esa capacidad... Esa música, qué fea. Esa música, ya son solo guitarra. No. Se habrá colado por ahí algo. Pásalo. Sobre los... ¿qué estás hablando? Ah, los dragones. Sí, solían dormir. Es que no es que cuidaran tesoros, Wisruna. Recuerda que ellos solían dormir en lechos de oro, porque el oro era lo único que no le dañaba sus escamas. Una vez estuve leyendo un tema sobre los dragones, decían que ellos comían mucha piedra caliza para provocar la chispa debido a los gases de lo que comían, que era piedra caliza. Entonces con esos gases combustionantes, se suponía, generaban el fuego que tanto digamos, le llaman la atención a todo. Después se habla de que hay dragones de hielo, dragones de agua, y ahí lo toman Disney y lo monopoliza y se adueña de ello. Así que no podemos hablar mucho más para que no nos cobren después Claro. Disney. La Lolidiana dice que sí, que fueron
una barbaridad lo que sucedió en Guyana, pero piensen que ha habido otras sectas que han matado muchísima gente. Ahora mismo recuerdo a David Koresh, que la secta de los Davidianos, que también hizo una masacre en Estados Unidos, no sé en qué país, en qué estado. La Puerta del Cielo eran una gente que estaban convencidos de que iban a llevárselo los extraterrestres en una nave. Estas son las sectas apocalípticas y también tomaron Pero la secta Rama. Sí, la secta Rama también. Entonces, ahora se han reconvertido un poco, ahora son más, ¿De los Krishnas? más buena onda. Los Krishna es una religión. Krishna es una religión, tienen su lavado de coco, tienen su... como tantos otros, como los seguidores de Osho, los hombres naranja, los Rajneesh. No, pero los hombres naranjas vienen del Sai Baba y esos son una secta. También, pero esos son sectas, no son religiosos, porque las sectas dependen de sí, bueno, pero de un cabeza. Siguen a un gurú oriental, como hay muchísimos, y de hecho muchos han sido denunciados por malas prácticas, por abusos, Waco, por violaciones. Texas. Exactamente, David Koresh. Ay, chicle, como dice mi hijo. Entonces, mucho cuidado, no se metan en... No me río mucho, amigos, porque el tema es súper serio. Y no podemos tomarlo a la chacota. No, tampoco. No, y además como que alguien por ahí anda diciendo que yo me río y en 15 segundos se dan cuenta que yo estoy loca. Yo nunca he dicho que he sido cuerda. Me alegro no estar cuerda. ¿Verdad que sí? Ya, amor. ¿El asesino del profesor se puede considerar un tipo satánico por los símbolos que tiene? A ver, Digna Orellana, no queríamos hablar del tema. Pero ahí sí le voy a decir una cosa. Yo comenté una foto que se ve un tatuaje de serpiente y se ve que lleva la cruz invertida. Una persona que conoce un poco del tema dijo que la cruz invertida era una alegoría, un simbolismo de rebeldía. De una religión Asatru, que es una religión que tiene un culto al dios Thor y que la cruz invertida simbolizaba el martillo de Thor. No. Entonces ahí está Visruna, que es una Asatru muy reconocida y una experta. Entonces, si nos puedes ayudar, Visruna, con esto. Mira, Guamarín está viéndolo de nuevo. Sí. Incluso si quieres, Virruna, quieres aparecer te invitamos cordialmente, unos minutos para hablar de Thor y para hablar de la cruz invertida. A ver, ¿cómo se hace esto? Ahí. Invita a tus amigos. Buscar. Estamos, perdón, ahí la Loreto, la Karina, la Pamela, el Jorge, la Virruna. Ahí, invitar. Te invitamos. Ya, ahí está. Hoy vi la noticia de un budista perdió la paciencia y golpeó a un niño, decía la nota que lo mató. ¡Ay, Dios bendito! Sí, es que el budismo es medio rarito también. El budismo yo encuentro una buena filosofía de vida, pero de ahí no fanatizarse. Sí, que aparezca Virruna, te poní una máscara de Anonymous, como lo hace el Tito cuando sale. Estás invitada, Virruna, si aceptas la invitación y quieres hablarnos de este tema que nosotros no queremos hablar, adelante. Vamos, la audiencia te pide. Se escucha. A ver. Contestemos. Los jesuitas. Dicen, ¿y los jesuitas con su formación militar? Pregunta Jorge Orlando Rivas Valdebenito. Y boicoteando las instituciones, ¿a quién obedecen realmente? ¡Ah, qué buena pregunta! Si tengo que hablar del Papa Negro de los jesuitas, no termino... ya, pero ¿tu opinión de los jesuitas? Los jesuitas, para mí... Los jesuitas son una de las instituciones religiosas más fuertes y con más influencia en la historia de la Iglesia, incluso mucho más que modernos Opus Dei o que los modernos legionarios de Cristo. Los jesuitas tuvieron una parte muy importante en la, entre comillas, cristianización de América. Pero también hay cosas innegables que no se les pueden... No es fácil hablar de los jesuitas de manera informal. Los jesuitas son una orden muy poderosa, con muchísima influencia
en la Iglesia Católica. Entonces, Pero el Francisco de ahora no es jesuita. el Papa Francisco es jesuita. El Y Papa Negro. Perdón. El Papa Francisco, cuando vino aquí a Chile, se reunió con sus jesuita a puerta cerrada. Con sus compañeros en el santuario, no compañeros. En el santuario del Padre Hurtado, y ahí se hablaban todos de igual a igual. Ahí el padre, mira, ahí el padre, que tanto admiro, que está en el norte. Allá en el norte, en Antofagasta. El padre Berríos le cantó las 40 a Francisco y le dijo, oye Francisco, ya está bien, déjate de, no sé cómo se lo diría porque no estaba ahí, pero se hablan de tú a tú. Entonces... Mira, la Virginia dice, se está colocando bella. Paraguay fue una provincia jesuita, recuerden las misiones, y fue también el lugar que eligieron algunos nazis, entre ellos se supone que Adolf Hitler, para esconderse también, porque era un lugar muy apartado de la civilización y todo eso. A ver, espérate un poco. Yo quiero responderle a alguien que me preguntó. No, tú sigue hablando, amor mío. No, se me he quedado en Inalvis. Me pica la nariz. Oye, anda una. ¿Tanto lo de alergia acá? Me he quedado en blanco. Ay, qué linda la Alexia. Leve pausa, respiremos. La Loli Diana Ledesma. Llevamos 1 hora hablando, así que podemos respirar un poquito. A ver. No preguntan nada hasta ahora. No, pero igual preguntaron antes, no sé. No, porque me fui muy para atrás. Perdón. Perdón. Es que saben que estos lentes son de lejos, entonces veo súper bien la cámara. Pero acá no veo. No veo con estos lentes, los veo así como borroso, entonces no es la idea. Hoy fui a la charla Orden Rosacrucianos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de los rosacrucianos? ¿Tienen conocimiento? Los rosacrucianos son diversas órdenes. Hay la Orden Amor que en California, que es antigua y mística Orden Rosacruciana en latín. Las iniciales en latín, Antiqua et Mystica Ordo Rosacruciarum. Hay diversas facciones, tendencias, grupos rosacrucianos, como distintos grupos masones, francmasones, son como distintas ramas. Escuelas, distintas ramas. Entonces, son un grupo de estudios, un grupo místico, un grupo cerrado, un grupo poco accesible, que tienen ciertos conocimientos que los divulgan y los hacen públicos, y otros que se los tienen reservados para ellos. A ver, acá dice Patricio M. Díaz, dice San Pedro fue crucificado al revés. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque San Pedro lo iban a crucificar como nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, no, yo no merezco ser crucificado como nuestro Señor, porque yo lo negué 3 veces. Y dije, ya, al revés entonces. Se ha visto al Papa en ocasiones también llevar un crucifijo inverso, como seguidor o sucesor de San Pedro, y como representante de Dios en la tierra. Y el crucifijo inverso no es precisamente satanista, pero no es lo mismo que lo lleve una autoridad religiosa sabiendo lo que significa, que lo lleve una persona que está un poco rayada de la cabeza, que está mal, que tiene una psicopatía y que está... A probar. ¡Ay, qué emoción! Siempre estamos inventando cosas nuevas. Es que me encantan estas cosas, a mí me encanta interactuar, si eso es lo que a mí me gusta, porque uno aprende tanto con otras personas, ¿verdad que sí? A ver, dice acá, Jimena Beatriz, ambos son lindas. Sí, gracias, Loreto. Voy a responder. ¡Mira, qué guapa! Wow. No pongáis la mano, te van a copiar la huella digital. Ponte de lado si no quieres salir, ponte algo, pero... No me logro ver por ninguna parte. ¿Cómo estás? Hola. Linda.
Encantados de saludarte, de tenerte con nosotros. Voy con la... Una bruja, en toda regla. Es una wicana Real. runóloga. No, wicana no. Asatru. ¿Ah? Asatru. Por Wicana favor. no. Explícanos la diferencia, por Wicca favor. no. No, Wicca no. Explícanos No, la Wicca no. diferencia. ¿Quiénes son los Asatru? A ver, los Asatru somos los seguidores de los dioses germanos del norte de Europa, que también tiene que ver, por ejemplo, con España, el norte de Galicia, con los godos, los ostrogodos, los visigodos, y que tenemos como un panteón bastante grande, mínimo 12 dioses principales. Y bueno, alcancé a agarrar que estaban hablando que el tipo tenía un martillo de Thor. Esto es No, como un martillo. tenía una cruz Una invertida. no, ese es el martillo de Thor, ¿sí? Esto es uno de tipo danés. Sí. Queremos que nos cuentes. No una cruz al revés. Que Ya, nos vale. cuentes la diferencia entre llevar una cruz invertida y llevar el martillo de Thor. Bueno, el martillo de Thor tiene más que ver como con una runa que se llama Thurisaz, que es la runa del dios Thor, justamente, y que si uno la pone de lado, o en horizontal, aparece la runa como tal. ¿Ya? Pero no tiene nada que ver si hay gente que me ha dicho, oh, llevas como una cruz invertida, y la gente se confunde y hay que estar explicando más o menos que no tiene nada que ver, porque nosotros somos precristianos. Exacto. O sea, no tenemos conciencia de un más allá, incluso no tenemos, o sea, si nos ponemos dentro del espíritu tribal de la época, la gente no sabía lo que era un más allá, no había, estaba el rollo del Valhalla, de ir de las Valquirias y todo eso, pero, por ejemplo, tenían 10 días a sus muertos en los barcos, y no había una concepción del más allá, como, por ejemplo, te portas bien en esta vida y vas a llegar al más allá mejor aún, sino que había un rollo con la fertilidad, el estar cada vez mejor, que la familia, que la herencia, que dejar a los hijos con más cosas, incluso tener más vacas ya era tener como oro, tener la fecundidad era la base de la tribu. Claro. Y ahí venía el cuento de los rituales también, pero el ritual se hacía en comunidad. No se hacía así como un ritual satánico, sino que, por ejemplo, tenía todo el año las mejores cosechas, le daban a los dioses, el mejor chancho, por ejemplo, al dios Freyr, que es el dios de la fertilidad, la mejor cabra para el dios Thor, y así el mejor caballo para Odín, porque tenía el Sleipnir, que es su caballo. Pero en ese sentido era una cosa ritual tribal, no como ahora que te cuento como satánico, y me enteré que el enterrador que yo conocí por ahí, que le digo yo, que no quiero decir nombres porque podemos caer en desgracia. ¿Ah? ¿Satana? Con este que hace tour nocturnos, que yo creo que se agarró algo ese tour, aparte del ego. Estamos seguros de que sí. El Holnitz, sí, Patricio Díaz, bien, exacto. Ese es el colgante. Te queríamos preguntar algo muy importante. Como seguidora de la religión nórdica, de la religión pagana, con todo el conocimiento que tú tienes, imagino que ustedes también tienen a una diosa de la oscuridad, como la diosa Hela. Pero, ¿qué opinas de que haya gente que esté utilizando las runas o que esté utilizando otras cosas de su competencia, de su religión, de su creencia, y que las estén usando prácticamente para lucrar, para hacer daño incluso? No tenía idea que había como un paralelismo entre
Había una parte oscura, así como de la Satru, que puede estar usando a Gela. Sí, sí, hay los Rocatru que le dicen, los... No es que sea bruja real y yo no sea bruja, ojo Alba, pero ella es bruja real de No, en la nórdica. Yo también soy bruja. Ya, ahora sí. somos todas brujas al final, somos como brujas. A lo mismo. Bueno, sí, está Hela, que es la diosa del inframundo, pero no tiene. Después se dice que cambió a Hel, como en inglés, nombre del infierno, ¿cierto? Como que se mezcló, pero Hela es la que, en el fondo, es la que recibe a todos nuestros muertos que no han muerto en batalla, a los enfermos, a los que han muerto naturalmente. En el fondo están como todos nuestros antepasados que no estuvieron en guerra y no se fueron al Valhalla, fueron a Hel. Pero no es un lugar de tortura, ni donde hay fuego, ni nada por el estilo. Después se mezcla un poco con un personaje que se llama Loki, que lo Mentiroso. satanizan, claro, el trickster que le dicen, que lo satanizan posteriormente, pero está dentro de Islandia. Del dios Loki no se ha visto en Suecia ni en ninguna otra parte del norte de Europa. Y hay gente que se dice Loca-True, ¿ya? Es porque han salido variantes, pero ya millones, con este cuento de Vikings y de todo de esta moda vikingosa. Sí. Bueno, está Loki, los Rocatru, que son los que, por ejemplo, están con los gigantes, que son en el fondo los malos de la película, y que les rinden culto. A Loki también le rinden culto y es el pillo de todas las historias. Es más pilluelo que malo. Perdona, dicen que Loki también era muy travieso. Le dan una Sí, entonación, era como juguetón hasta cierto punto, era como más que bueno para nada, el era el que broma. dejaba las cosas en la historia, pero después él mismo tenía que arreglarlas. Pero era como necesaria para la estructura narrativa, que hay un personaje que les dé vuelta a todos los dioses y que sea como el pilluelo, más que el malo. Es El como un pilluelo. antagonista. El antagonista que tiene que estar siempre, sí. Hoy estoy, pero acabo de aparecer ahí. Y bueno, hay gente que está como que mezcla el rollo de la mano izquierda, que es del ocultismo, utiliza como las runas oscuras que se dice que son como las que atacan, las más violentas, pero mezclado con satanismo, por ejemplo, ahí yo no he visto nada, no he sabido nada, nada. Un poco extraña. Por ahí va la pregunta, Vishruna, porque mucha gente no sabe realmente a qué atenerse cuando ve grupitos de dark, de góticos, que llevan cruces invertidas, que llevan símbolos nórdicos, que llevan runas Es verdad, colgando en el cuello y que son o que llevan seguidores de, imágenes nazis. claro, y que son seguidores de lo oscuro y que andan en mala compañía. Sí, no, sí, igual he visto que se mezcla, por ejemplo, la rueda solar, que se utilizó mucho en el nazismo, anda mucho, y ahí hay un rollo entre lo gótico, la música y la simbología, más que nada nazi, y que tiene que ver obviamente con el nazismo, con Serrano, y que yo por ahí yo no me cuadra mucho la cosa del chiquitito Hitler, que lamentablemente, bueno, las svásticas, ustedes saben que es antigua, pero más antigua viene del hinduismo, es Viene mucho cierto, más. es mucho más antigua. Lo que pasa es que se mezcla con las runas y Himmler, que era todo el grupo esotérico que estaba alrededor de Hitler, Hitler eh, tenía buen grupo, para que andamos con cosas. tenía un Tenía grupo esotérico, sí. De hecho, Solía, andaban buscaban trataban de buscar como todos los secretos del mundo, la ciudad de los Césares,
todas el Vril, la lanza de Longinos, el- todos exacto, son poderes ocultos de la humanidad que están exacto. ahí. Están ahí. Y la Sari dice, yo he visto supuestas brujas huecas vendiendo orgones. El orgón es muy chanta, niños, porque utiliza plástico, utiliza resina, entonces no tiene sentido. No entiendo. El No orgón tiene tendría que sentido ser hecho en con árbol, es, demora por mucho ejemplo, tiempo, pero lo hacen con resina artificial que anula claro, todo el que puede tener el simbolismo. claro, puede tener mucho cobre adentro, pero no va a salir la energía de ahí. No, Entonces, lo hagáis y quedó, pues, entonces no te sirve para nada. Así que exacto. no compre orgones, no vale la pena. No, ¿cierto? No tiene ninguna. Sí, Romy, esa es la simbología nazi que le mandé un texto y ella ahí vio toda la SS, toda la simbología en un extracto que saqué de un libro para un curso que estamos haciendo que te metí, pues, oye, Brujilda, y no me he pescado ni en bajada. Oh, perdón. Ya lo verás, ya te va a llegar. Ya, ok. Oye, Virginia, yo tengo una pregunta crucial. Chan, chan, chan. ¿Muere Thor o no muere Thor? Muere Thor. Oh, Bajo la serpiente que él es el más fuerte. Entonces tenía que ser atacado como por el personaje más poderoso que era la serpiente y da 9 pasos hacia atrás y muere en el Ragnarok. Solamente quedan supuestamente dos personajes vivos, como que hay una mezcla, porque tenemos toda la literatura escandinava y germana, pero todo esto fue rescatado por un sacerdote, entonces, que se llama Snorri Sturluson. Entonces, Pronuncia tenemos que bien. ver Sturluson. Entonces, tenemos que ver con pinzas lo que él también metía mano un poquito, porque lo podemos ver como el Apocalipsis, donde se renace también, con dos personajes, después del Ragnarok, que es como el Apocalipsis escandinavo. Oye, Pero pero es si que. Thor muere, Odín muere todo. Anda a llorar un rato. Oye, Witch, me encanta hablar con ella. Eh, bueno, ¿qué queréis que te diga? Vean, Meggy. Conté mi sueño, fue alucinante, Por eso te metí al grupo. porque fue una cuestión súper extraña, porque yo decía, es que estaba la gente como un pueblo alrededor mío, pero yo miraba hacia el cielo y una pradera profunda, profunda, profunda. O sea, grande, lindo, veía mucho, también veía como mar, creo que estaba por Escocia o Irlanda, yo creo, y me decían, cura por y yo decía el martillo de Thor y se me empezaban a encender runas y yo me las sabía, pero no las sé leer. Yo te digo súper sinceramente, yo tengo que ver un simbolismo, no es como el tarot, que yo veo el tarot y yo voy a hablar. O sea, no, las runas en esos momentos en el sueño las iba diciendo y era un juramento. Y eso me llamó la atención porque me decían, tienes que jurar por Odín y Thor, algo así me decían, y yo me quedé así, y yo decía, ya, yo juro por, empezaba a decir una larga leyenda, una cosa muy larga, y en eso miraba al cielo y decía, uy, Dios mío, Jesús, perdóname, desperté, así como, ¡uh! Como que te dio miedo el cruce religioso ahí, como Porque que podía ser ya no sentía castigada. el día, asumí con Quetzalcóatl, porque ellos ya se han comunicado, porque esos son mis guías, Quetzalcóatl, Viracú y todo, pero nunca había tenido, fue heavy, fue fuerte. Bueno, esos son mensajes, yo creo, directamente como, porque yo creo que no hay un tope entre que tú seas católica, creas en Dios y puedas usar las runas. Y creo que a lo mejor es un mensaje que para que comiences como en el viaje, o por lo menos entenderlo y bueno, Alejandra,
Que yo digo que por algo nos conocimos, pues. ¿Cierto? Sí, Ella es muy pues. linda, viene a ver de vez en cuando, al que más cuida a nuestro hijo. Sí, usted siempre dice que escucha los bototos en la Sí. casa, entonces, bueno, aunque ella, obviamente por su situación, tiene que haber como renegado un poco de la religión o la senda, obviamente, eh, pero a lo mejor te está diciendo, busca un poco por ahí a ver qué pasa. Yo creo. Ahora, me gustaría hacerte el alcance, quiero que tú me apoyes en ese sentido, me corrobores más allá. Tenemos que entender que, seamos sinceros, la religión católica agarró todos los rituales paganos y los dobló, los diversificó como reconvirtió, llamémoslo como, Los adaptó a su... pero Claro. y monopolizó rituales que eran realmente de la religión antigua, de la religión pagana, y los reconvirtió al nuevo cristianismo. De hecho, las advocaciones de la Virgen María son diosas paganas, Claro. que les dio una entonación de la Virgen Inmaculada, de la Virgen, qué sé yo, de Satanú, la Dolorosa, de la de Satanudo, la Virgen del Carmen, Y muchas santas, como Bridget, Santa Bridget, también. también que venía de una diosa pagana. Los celtas. Sí, Exacto. claro. Y tú hablas del altar en el sentido, ¿en qué sentido? El altar, en el sentido de que es muy parecido al altar católico, También. que se utiliza como la forma, De hecho, pero se tiene que encender el cirio pascual o el cirio que está, pero siempre se enciende una vela. claro, están los elementos también. Exacto. Tenemos también esto, como Joseph sabe bien cómo se llama cuando encienden el incienso y pasan esto, se llama Samuel. el saumerio Esto dentro de él. se llama el botafumeiro, el botahumo, el desprende humo. Si te dan la cabeza, que mide 1,5 metros de alto y pesa 200 kilos. Entonces imagínatelo oscilando por el pasillo de la catedral. Ahí Exacto. Aunque te digo algo, que yo fui para Jueves Santo, yo te estoy hablando antes de casarme, o sea, hace más de 15 años atrás, a la Catedral de Santiago. Y yo creo que fue una de las más hermosos servicios, yo creo que me pegué la media bola con incienso también. Porque te juro que me llegó hasta el alma, fue una cosa pero maravillosa. Yo te estoy hablando 15 a 20 años atrás en la Catedral de Santiago. Me gustó muchísimo y convencí a Joseph para ir a Semana Santa del año pasado. Y le dije, no, es fabulosa. Y le vendí la pesca entera. A los 10 minutos nos vinimos para la casa. Hoy día, este año también se está tratando. Pero Me porque estaba dijo, muy papá, ahogado. claro, no, pero con todo lo que está pasando en la iglesia perdió eso. ya perdió el feeling, ya perdió el... Es que Ya el perdió curita lo hizo el padre que lo mataron. El padre Graciero. el del caso Orias. Al que mataron. El que mató a Rodrigo Orias era mi Orias. confesor en la iglesia de Santiago, sí, desde el primer día que llegamos Ahí yo acá. ponía que me parece que Orias no estaba dentro de un grupo satánico, sino que él por un rollo de música, Él iba independiente por su cuenta, se había por su ido cuenta. Cipriano y alguno más. Pero si es satánico, cariño, porque hoy en día él gusta de una vida completamente normalita, con otro nombre. Va Claro, o a- sea, supuestamente está dentro de su locura, entre comillas, porque el entre tipo de una comillas. vida. Claro. Sí. Oye, Wish, mira, yo tengo una teoría. Quizás me baso en los cómics de mi infancia que me encantaban, pero tú sabes que en Asterix y Obelix Sí. los romanos nunca lograron conquistar su aldea, aparte de que tenían a Obelix que se había caído en el caldero mágico y tenía una fuerza tremenda.
yo veo esto Sí. como un simbolismo de que la religión cristiana nunca llegó a conquistar del todo los antiguos rituales paganos. Lo Por que la Galia. pudieron adaptar, lo santificaron, y lo que no, lo demonizaron. Obvio. Es- Tal cual. Entonces yo no creo que sea incompatible tener Exacto. creencias paganas, ya sea como bruja, para hacer rituales, adorar a la tierra, adorar al sol, a la Pachamama, como le quieras llamar, y Ajá, creer en el espíritu divino, creer en la esencia de Dios. Creo exacto. que es totalmente compatible. Sí, Sí, mismo yo soy súper pro indigenista, o sea, a mí me encanta la cultura mapuche también, es que alucino con los Selknam, los Ona, ¿perdón? los mapuches tienen mucha cosmogonía similar a los celtas. Su Sí, cosmogonía es muy... eso es curioso. Eso pues, es una cosa como lo que hablaba Jung, ¿verdad? Del inconsciente colectivo, quizás un poco, Pues sí. de que todos, en cada cultura aparecen elementos, personajes muy parecidos. Entonces, por eso yo le decía a Guamarín que no choca, Para nada. porque el que se da cuenta que hay paganismo dentro del cristianismo y viceversa, ahora, o el Por esto, catolicismo. por esto siempre decimos que los fanatismos, sean de un lado, sean de otro, siempre son malos porque te encierran en tu cascarón y no te permiten abrirte a todo un inmenso abanico de posibilidades que hay para desarrollar tu creencia, tu fe, tu conocimiento, tu cultura y tu espiritualidad, ¿por qué no? Sí. No, yo por eso digo que sí, todo pasa por lo que es arriba, abajo, adentro, afuera, ¿cierto? Lo que hablan todas las brujitas. Está claro, ¿no? Mira, Y lo que pasa es que mucho secretismo hay. ahora mismo tenemos un par de seguidores que son masones y Masones, tenemos un mira. par de seguidores que son de la Iglesia Ortodoxa, que son ortodoxos. Y también Increíble. Y un señor que está en Argentina, en México. perdón, en México, que es, así, la de Argentina es una cantante de rock que está en México, en Argentina, ya me estoy confundiendo. Tenemos un seguidor de la religión judía. Entonces, podemos compartir en sana armonía, discutir sanamente, hablar, dialogar, y no por eso nos vamos a matar como hacen No, los no. fundamentalistas, por ejemplo, que no soportan a nadie que no piense y que no crea como ellos. Y ojo, que por ejemplo los testigos de Jehová te obligan a no investigar fuera de lo que ellos enseñan. No Eso ya te permiten ya investigar secta. otros. Eso también son Sí. sectarios, exacto. Oye, te quería hacer una pregunta. Diga. ¿Te digo Witch-Runa o te digo Bish-Runa, como dice yo? Uy. Bitch. Ah, no, witch. Es que bitch suena como. Brujita. Ok. Así Witch como fue- el otro día un sándwich, comer, le dije a mi amor, pedí un sándwich tan rico de proscuito. Y mi marido me dice, prosciutto. Así que ahora lo pido como prosciutto. Aquí Le pedí pronunciar. prosciutto. No, es que, yo me pongo nombres muy extraños, ustedes saben, antiguas y todo, que me cuesta No, un pero mira, poco. lo voy a decir, me da mucha rabia ir a un local famoso y popular y ahí te ponen te dicen, por ejemplo, lemon pie. Y digo, dame un trocito de tarta de limón. Y Y claro, dicen, no, se llama lemon pie. Digo, yo quiero un trocito de tarta de limón porque te lo estoy pidiendo. Quiero mi onza de queso. Es lo el pie de mismo. limón. Tienen que servir un lemon pie si es una torta de limón.
No, ahora ya No, estamos ya Estamos mal. Gringolandia, ya, total. Te voy a preguntar, la Patti Digo, Lacos dice, ¿cuáles son las verdaderas runas? Un día escribiste que algunas eran inventadas. Está ay, más que sí. claro. Lo que pasa es que hay unas que inventaron que son las runas de las Como, brujas, que esto vino de las Wiccas, claro, pero ya autoras posteriores a todo el cuento de Blavatsky, de Gardner, de estas ramas, los gardnerianos, están como los otros, italianos, ¿cómo se llama? no sé, los de Gardner, fundador los de de la Gardner, brujería. Hay otras hay más, como tres espérate. ramas, Sí, se me fueron, se me fueron. Las perdí, bueno, no importa. El punto es que van inventando cosas, pero no tienen nada que ver. Solamente se podría hablar como de 4 tipos de runas que han sido encontradas históricamente, y la más antigua se le dice el Futhark, que es el Elder Futhark, que es el Futhark antiguo, que tiene ajá, 24 runas y no 25. Hay mucha gente que ocupa 25 runas pensando que hay una runa que es en blanco. Y no esa es la de existe Odín, la runa, pero no la que le, existe, porque, El comodín de la baraja. la que le llaman es que, Odín. Esa que le llaman Odín, claro, pues le llaman la sí, pero hay otra runa que sí, sí. Pero imagínate que esto vino una mezcla mágica y lingüística. O sea, ¿qué sentido tiene que haya una runa en blanco? O sea, hay piedras rúnicas por toda Escandinavia, y una runa en blanco es como dejar un espacio en blanco, no tiene sentido. Y hay un autor que se llama Ralph Bloom, al que se le alega que fue el inventor de esta runa blanca para rellenar un set que vendía con un libro, nada más. Y eso es la gran teoría de la runa blanca. Después ya tenemos el Futhark, que se fue achicando un poco, que el Futhark joven de 16 runas, pero eso Ujú, fue posterior. Y después tenemos el Futhark anglosajón, que es como el inglés, que ujú. se abrió a 33 runas, y el gótico, que yo estoy tratando de estudiar porque a mí me tira mucho la onda visigoda, me gusta mucho el cuento del norte de España, de Ujú. Galicia, de por esos lados. Entonces son básicamente 4 los conocidos, hay muchos más, pero históricamente hablando, las runas de las brujas, aparte que son una imagen de unos solcitos, una estrellita, unas lunas, Infantiles, parecen es dibujos algo muy de... extraño. Es muy raro, sí, no, y aparte que todos estos fusar de los que yo hablo tienen similitudes y vienen de unos poemas rúnicos y de la literatura, de las Edas, de las sagas. Entonces hay una base histórica donde agarrarte. ¿Perdón? Es un ideograma, es un Ajá. alfabeto. De hecho, el abecedario, acá el Futhark, es porque las primeras 6 runas es Feiju, Uru, Thurisas, Ansus, Raid, Futhark. Comienzan con esas 6 runas. Como el abecedario, acá es Futhark. Por eso se le dice así. Comienza con Claro, la F, la U, de Feiju, Uru, Thurisas, y así. amigos, que estamos hablando con Runa, pero ella no es Wicca. Les quede claro. No, son Nacieron por ahí por el 1900 y fracción 50, 1920. Y 40 o es 50, sí. una religión creada basada en los celtas antiguos, en la antigua religión pagana, Ajá. pero como muy light. Yo me Sí, atrevería a super decir más. light. Y de ahí nacen diferentes ramas, como vemos en el cristianismo, las diferentes ramas angélicas. Aquí también hay diferentes ramas wiccanos que se van por un lado, que lo mezclan con Hécate, que lo mezclan con otras partes. Sí, ¿Mm? sí. Les Lo que pasa explico, es que amigos, los Wiccas son como duales. Creen en una diosa, que sería como la diosa Luna o la diosa madre, y en Cernunnos, en un personaje con cuernos. El dios. Básicamente ese es como el dios astado, exactamente. Y agarran de todas partes y
pueden hacer lo que quieren. En el fondo es como un poquito magia del caos, se podría decir, que agarran de cualquier parte y ya hay otras que se dicen que son Wiccas tradicionales, que imposible, no hay una Wicca antigua, no hay una Wicca antes de los 40. Es la época moderna. Exacto, entonces, bueno, pero se pelean entre ellos también, que son eclécticos, que hay otros que no, entonces es una cosa muy extraña. Por eso yo reniego, o sea, saludo a los Wicca, pero no Mira, conjugo. con la masonería. Hay órdenes masonas de ritual antiguo escocés que no aceptan a mujeres. Hay otros grupos masones que sí, que son solamente mujeres. Hay grupos que son de los dos sexos. Y pasa con todas las religiones y los grupos prácticamente. ¿Cuántos grupos evangélicos hay? ¿Cuántos son seguidores o iluminados por el Espíritu Santo y hablan en lenguas, en una jerigonza que nadie entiende? Los adventistas tienen de profeta a la hermana White, que se supone que se golpeó la cabeza, estuvo 2 semanas en coma o algo así, después empezó a transmitir cosas y de ahí se inició la religión adventista del séptimo día. Los mormones tienen a John Smith, que se supone que el libro famoso ese. Claro, las 10 tablillas de oro y está en el trino, digamos, allá arriba cuando tú te mueras va a estar Elohim, va a estar Joseph Smith y va a estar Jesucristo Mormón, porque Jesucristo Mormón se casó y no murió ni resucitó. O sea, es totalmente Pero ahí distinto tampoco, ahí no aceptan gente de color, me parece. Son racistas. Racistas. Lo que pasa es que en la creación, que es más difícil que encontrar un negro mormón, una cosa así. Porque la tradición mormona, ¿qué dice? Dice que cuando mandaron a Jesucristo, Elohim dijo, a ver, más o menos se postularon como para ir. Entonces, ¿qué sucedió? Que vino uno y les preguntó, y los que dijeron que apoyaban que vinieran a salvar la raza, los convirtió en blanquitos. Los que no, los convirtió en negritos. ¿Me entiendes? Entonces era una cosa así. Y lo peor, lo que no me gusta, o sea, yo creo que ahí viene mi contradicción fuerte y es la parte de espíritus. Por el conocimiento que también, por las cosas que nosotros hemos barajado. Y es que Elohim se junta con espíritus hembras para concebir espíritus hijos. ¿Me entiendes? Siendo que si estamos hablando de un Dios omnipotente, porque yo creo en el Dios Dios. ¿Me entiendes? Yo creo en el Dios Dios. Yo creo que es un Dios bicéfalo, es un Dios diosa de 2 cabezas. Andrógino, como los primitivos griegos creían, yo como creo en Platón. ese es mi Dios, o sea, por eso cuando yo rezo, también le rezo a la Virgen, porque yo evoco a ambas géneros. Y dentro de esta, si son espíritus, no tienen órganos genitales, ¿cómo van a tener la capacidad de engendrar espíritus? Si hay una teoría teológicamente hablando, que habla que Dios es tan poderoso que más o menos así se rasca, sale una célula, una galaxia, es una cosa a ese nivel, porque es tan poderosísimo, empequeñecerlo a que tiene necesidad de tener una mujer al lado, una mujer espíritu, eso sí, él puede concebir espíritus hijos. Entonces, como la cuestión muy rebuscada y muy incoherente al conocimiento espiritual que se conoce. Que son... Se quedó pegado. Me pegué. Ahora. 1, 2. Ahora sí. Pego. Nos quedamos pegados.